Hola lindes humanes, bienvenidos a Matus Le Gusta Leer. Este video surge de una conversación con mi amiga Eliana del canal Estado Lector, donde ella me decía que jugos debería leer, ¿sí? Como cuáles son esos jugos que yo considero que sería chévere, como que son buenas introducciones a la ciencia ficción, que son libros que vale la pena leer. Y le dije, bueno, voy a hacer un video. Y después me quedé pensando y dije, no, mejor vamos década por década revisando quiénes han ganado el Hugo, que de eso está disponible en español y qué opino. Si me lo he leído, si no me lo he leído, si lo tengo ya en el TBR listo para leer, si después de hacer esta revisión me parece interesante meterlo en el TBR, este tipo de cosas. Entonces vamos a hacer este ejercicio. No solo vamos a hacer esto con los Hugos, sino que lo vamos a hacer también con los Nebula. ¿Por qué? Porque esos son los dos grandes premios que hay para la ciencia ficción. Digamos como uno desde dos lugares diferentes. Porque premios donde vota la comunidad hay varios, pero digamos que el Hugo ha sido históricamente el que más peso ha tenido. Y luego está el Nebula, que es un premio que se entrega mucho más pequeño porque es un premio que hace el Guildo de Escritores. De eso hablaremos cuando empecemos con los Nebula. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que una vez al mes hacemos la semana de los premios y entonces el video de los Hugo. Este mes solo habrá video de los Hugo porque los Hugos empezaron en los 50 y los Nebula en los 60. Y ya desde julio empezaremos con 2 videos en la semana de los premios, vamos a decirles, y vamos hablando. Entonces vamos a empezar 1953 con los Hugo. Los Hugo son un premio que entrega la World Science Fiction Society, que es como esta institución que ya venía funcionando y que agremia un poco a la gente. Recuerden que los guildos, que es un poco slash sindicatos, pues están diseñados para proteger a la gente en la industria. Entonces esta gente se había empezado a asociar, pero tenía una relación muy suelta con los editores, con las revistas. Recuerden que en este momento Astounding, Amazing, hay un montón de revistas que es donde la ciencia ficción ha venido construyéndose como un género, especialmente de los 20 hacia los 30. Y entonces ya en los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, ha ido cogiendo ya como una cosa lo suficiente para estar medianamente organizada. Entonces esta gente se organiza y decide otorgar un premio en 1953. El premio va a tener 2 intermitencias que son 1954 y 1957, y la reglamentación de cómo o a quién se premia es una cosa que también va a ir cambiando con los años y que va a ir respondiendo a necesidades culturales y a los avances en términos de premiación, ¿sí? Por un lado, como antes solo había como un único nominado, después habían 5, ahora hay 6, y ahora hay una cosa muy matemática a la hora de votar para evitar las votaciones en masa, sobre todo malintencionadas, que es un tema que vamos a ver cuando ya entremos al siglo XXI. El premio es un cohete, es una estatua con un cohete, pero lo bonito es una cosa que a medida que se ha ido sofisticando la situación, es que el cohete es el mismo, después como en 1983, pero la ciudad que organiza el WorldCon, porque finalmente el WorldCon es quien organiza los premios dentro de como todas las actividades académicas, y la base sí es una cosa que va cambiando de acuerdo a la ciudad donde se hace. Entonces, ¿quiénes pueden votar? Todas las personas que hacen parte de la World Science Fiction Convention, y esto es la gente que paga por hacer parte de ese grupo de gente. Entonces cualquier persona con $50 extra en su bolsillo puede ser parte de la convención y tiene derecho a votar, si no estoy mal, en el año en el que pagó más el siguiente, creo que sí, creo que son 2 votaciones que uno tiene derecho cuando compra la afiliación. En los primeros meses del año se vota como por la lista larga, digamos, y cuando ya se sacan los 6 con las mayores votaciones, entonces ya
como la mitad, como lo que sería como primavera y verano en el hemisferio norte, es la temporada de votación, mientras la gente se lee las cosas y si quiere, mucha gente vota sin leer. Para en septiembre, octubre, agosto, dependiendo de dónde haya sido la ciudad que lo esté celebrando, pues se haga la convención y ahí se entreguen los premios. Después del tema de Chengdu, que ya hemos hablado en este canal, pues han tratado de que sea más transparente, pero bueno, ahí siguen las cosas andando. ¿Qué es interesante de estos premios? Es que fueron unos premios que se fueron construyendo. Manchas, no te comas las flores. No. Por favor. Manchas. Escarnio público. Manchas. Fin del escarnio público. Sigamos con el contenido tradicional de este canal. Dios mío bendito. Acomode la cámara. Corte A cuando la cámara ya esté acomodada. Ay, quedó más. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? Vamos a ir ya. Perdón. Sancocho de gato. Vamos a ir revisando. Esta primera década, pues solo vamos a hablar de novelas. Ya en los 60 hablaremos de novelas cortas y novelas, porque los premios a medida que se han ido sofisticando y también la... Manchas. Manchas. Para. No destruyas las cosas, mi amor. Me hiciste perder el hilo. Entonces, ¿por qué? Porque en los 50 solo hay premios a las novelas. Ya a mediados de los 60 es que va a haber premios a las novelas cortas y ahí se van a ir creciendo los premios. Ahora tenemos como 17 categorías, una cosa así. Pero aquí solo vamos a hablar de novelas y novelas cortas. Entonces, pasamos a la tabla. Primero que todo, voy a contarles dónde o cómo estoy viendo yo la década. Hay dos maneras de ver la década. Hay una manera que es verla culturalmente, y es que la década arranca en 1950 hasta 1959. Porque si la contamos históricamente, la arrancaría en el 51 hasta el 60, que es donde acaba la década. Yo voy culturalmente, es decir, les voy a hablar de los 50, o sea, del 50 al 59 y así en los siguientes videos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. 1953, Alfred Bester con El hombre demolido. Yo sé que lo encontré así en una búsqueda en español. No sé si realmente está traducido al español con ese nombre. Puede que sí. Puede que sí. No lo tengan. En 1955 hubo un empate. No, mentiras. Son dos autores, Mark Clifton y Frank Riley, que escribieron They'd Rather Be Right, también conocido como The Forever Machine. Yo jamás había escuchado ni ninguno de estos dos señores ni de esa novela en específico. En el 56 ya hubo más nominados, o sea, hubo por fin una votación. Entonces, en 1956 los nominados eran Robert A. Heinlein por Double Star. Esto tal vez esté traducido al español, pero no estoy muy segura. Luego estaría Eric Fran Russell con Tree to Conquer o Call Him Dead. Ni idea. Isaac Asimov con El fin de la eternidad. Ese está traducido al español. Y me lo leí, esto porque tiene una X ahí, dejé así. Cyril McCormick con Not This August. Tampoco jamás lo había escuchado en mi vida. Y Lee Brackett con The Long Tomorrow. No, ni idea. Ni idea. Luego está en 1957, no hubo Hugos, 1958. Entonces tenemos un empate. No, mentiras, no. Solo hubo un nominado este año, que es The Big Time. Dios mío, miren esa portada. Ella
en sexy minifalda con un hacha colgando y al parecer un termina en la mano mientras un sátiro espacial se arrodilla ante ella. Sexy Times in Space. Se llama The Big Time, no tengo ni idea. Fritz Leiber. Hay cosas que decir de Fritz Leiber, pero bueno. Luego en el 1959 hubo de nuevo votación y ganó Un caso de conciencia de James Blish. Este libro sí está en español y ese me lo leí ya, creo que fue por eso que tenía una X previa. Luego está Paul Anderson con We Have Fed Our Sea, también conocido como The Enemy Stars. Paul es un escritor prolífico, pero ese no lo he leído de manera particular. Luego está Algis Bodris con Who, y Who no sabe. Luego está Robert Heinlein con Half a Space Suit Will Travel, que, amigues, no tengo idea, pero ni la más mínima idea. Jamás había escuchado ese libro en mi vida. Y terminamos con Robert Sheckley con Time Killer, también conocido como Immortality Inc. No pasa nada. Y entonces, de los Hugos, de las novelas del Hugo, me he leído, de los 50, me he leído una nominada en 1956, El fin de la eternidad de Isaac Asimov, y Un caso de conciencia de James Bliss. Les digo sinceramente, son dos novelas que pueden no leer. Así de sencillo. Es como, pues sí, se ganaron premios y sí, pero creo que no. Creo que de estas, yo no les diría que hay necesidad de leer ninguna. Yo siempre he insistido en que uno, para conocer un género, no tiene que irse a leer los clásicos. Si a uno le gusta un género, se lee a sus contemporáneos, y si empieza a tener una mayor curiosidad por el género y por la historia del género y por la evolución del género, pues ahí uno sí empieza a leer los clásicos, pero uno empieza a leer a los contemporáneos, ¿sí? A la gente que está más cercana a uno en términos narrativos, en términos emocionales, en términos de la construcción de realidad, de lo que asumimos. Es mi visión. Pero bueno, vamos a seguir haciendo esta revisión. Espero que leamos mucho. Nos vemos pronto.